Constitucional. 8 de la mañana con 30 minutos, seguimos aquí en Marcando Pauta en nuestro especial de los miércoles, donde abordamos en profundidad distintas aristas, distintos artículos de la propuesta de constitución que se plebiscita el próximo 4 de septiembre. Estamos en Antofagasta en el 99.1, nos escuchas en Viña del Mar, en Valparaíso en la 96.7, también en Temuco. Puedes seguirnos en Twitter, @pauta_cl y comenta con nosotros lo que hoy estaremos conversando. Le vamos a dar una mirada en específico al debate respecto a las regiones, las autonomías, la organización territorial, todo con dos invitados que ya están conectados con nosotros. Saludamos a Ricardo Cifuentes, quien fue subsecretario de Desarrollo Regional entre 2014 y 2018. Ricardo, buenos días. Hola, Gabriela. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, y también a Felipe Salaverry, ex subsecretario de Desarrollo Regional entre 2018 y 2019. Felipe, bienvenido. Hola, buenos días, Gabriela. Me gustaría Hola, en primer Felipe. lugar... Don Ricardo, ¿cómo está, diputado Cifuentes? Muy buenos días. Buenos días. Me gustaría en primer lugar que cada uno brevemente me dé su mirada respecto a este punto específico de la propuesta de constitución, lo que habla de las regiones, de su organización, de su autonomía. Quería comenzar contigo, Felipe, para luego seguir con Ricardo. Sí, cómo no. No voy a calificar el texto completo, tengo una mirada muy crítica, pero en este punto específico yo me quedo con las palabras del expresidente Eduardo Frei. Cuando el presidente Eduardo Frei da a conocer su postura, dice, señala textualmente que en el capítulo con respecto a las regiones y a los municipios en general, a la descentralización, dice que se propone una autonomía, se propone una superposición de autonomías y una plétora de asambleas sin fortalecer a los alcaldes y gobernadores. Y yo creo que cuando uno lee el texto en detalle de la nueva Constitución, da cuenta a mi juicio, de un país que no es real, de una idiosincrasia que no es real, que tampoco fortalece de verdad en competencias, en atribuciones, en recursos, al menos en sus ideas matrices, en el capítulo referido a la descentralización, por decirlo Claro. de manera bastante genérica. Tiene un nombre bastante más largo y creo que va a generar más problemas porque nace de híbridos que no son tal. Se pretende ser Chile un país unitario, pero con una lógica federal o federalista. Y vamos a profundizar específicamente. Y al final, a mi juicio, perdona Gabriela, termina en nada, y que no solo no fortalece a las regiones y a los municipios, sino tampoco da cuenta de una suerte de propuesta en esta línea de soluciones para las personas, los ciudadanos de a pie, como digo yo. Ya vamos a mirar en profundidad algunos de esos artículos. Ricardo, tu mirada general breve para luego ir al detalle. Se trata de un modelo mixto, digamos, entre el Estado unitario, ¿no es cierto?, que conocimos en Chile también los últimos 200 años, y un Estado federal. Es un modelo que se inscribe por ahí en el medio, digamos. Y tiene algunas reminiscencias del Estado italiano, del francés, del belga en algunos aspectos, del español, en fin. Es decir, primero, no es un modelo inventado, es un modelo que toma partes de otros modelos, digamos, y los va colocando de una manera que a veces puede sonar rara, es cierto. Hay, en mi criterio, dos definiciones importantes. Una que tiene que ver con el tipo de Estado, es un Estado regional, a diferencia de lo que había hasta ahora, que era un Estado descentralizado, como se señalaba en la actual Constitución. Es un avance significativo, desde luego, en materia de descentralización. Lo que hay que ver después es cómo se instala la legislación asociada, digamos, y que dé cuenta Claro. de esas afirmaciones en términos de principio que están hoy día reflejadas en la Constitución. Hay otros elementos que a mí me parecen más curiosos, sí, como el de las autonomías territoriales, digamos, las autonomías indígenas, que habría que revisarlas con mucha cuidado, creo yo. Yo comparto muy bien el modelo en materia de Estado regional y de comuna autónoma. A mí me parece que eso avanza de manera significativa. Las autonomías territoriales son otra cosa, digamos, las autonomías indígenas, como se señala en la nueva Constitución. Me parece que ahí hay que poner un poco más de cuidado.
Vamos a hablar de Estado regional y organización territorial. Tenemos el artículo 187 que dice que el Estado se organiza territorialmente en entidades territoriales autónomas y territorios especiales. Y también son entidades territoriales autónomas las comunas autónomas, regiones autónomas y lo que tú hacías referencia, Ricardo, las autonomías territoriales indígenas. Y en ese punto dice que están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines y también de sus intereses. Este, a juicio de ustedes, es un nuevo modelo que garantiza efectivamente la descentralización, que es un tema que hemos abordado en tantas oportunidades. Comencemos contigo, Ricardo. Yo vuelvo a sostener, estamos hablando de los principios fundamentales aquí y de la Constitución, y por tanto, si lo garantiza o no, yo diría que yo usaría la palabra por ahora viabiliza, porque lo que lo va a garantizar de verdad es la ley, y desde ese punto de vista, mi experiencia dice que esta es una pelea muy dura, que habrá que dar, digamos, en cada uno de los artículos y en la legislación orgánica y de leyes, digamos, para articularla. A mí me tocó trabajar en el proyecto que creó a los gobernadores electos, digamos, tuve 4 años ahí y realmente fue una tarea muy dura porque no es fácil distribuir poder, y menos distribuir poder desde Santiago a las regiones, y esto puede pasar de ser una bonita frase, digamos, o puede que no pase nada al respecto. Recuerde usted que en la Constitución anterior, la de 1925, si ya se hablaba de las autonomías regionales o de las autonomías provinciales, como se decía en ese documento, y no pasó nunca de ser una bonita frase, nunca se articuló, nunca se votó una ley, nunca se aprobó un artículo que lo operacionalizara. Ya estamos a mitad de camino, hay una bonita declaración, hasta, insisto, la autonomía, sí, la comuna autónoma en mi criterio. Felipe, esta independencia administrativa o financiera, ¿qué podría significar así concretamente? Yo, Gabriela, te insisto, tengo una mirada muy crítica, y cuando escucho a Ricardo, más refuerza mi opinión frente a la crítica de esta propuesta de nueva constitución en materia de administración del Estado. Ricardo nos intenta decir que no es tan malo, porque eso es lo que entiendo, pero que después en el camino arreglamos la carga. Yo creo que hay que tener mucha certeza jurídica e institucional de lo que efectivamente se va a aprobar o a rechazar en el próximo 4 de septiembre. Cuando hablamos de estas autonomías políticamente independiente, administrativamente independiente y financieramente independiente, ¿cuál es el sentido literal y efectivo de la eficacia con que los recursos se van a administrar? ¿Qué significa? ¿Van a tener su propia justicia? ¿Se van a superponer asambleas regionales versus el poder central? A mí me gustaba más de lo que efectivamente Ricardo trabajó, como dice él, 4 años, un proceso gradual de transferencias de competencia, transferencias de transparencia financiera, transferencia de recursos a las regiones para que comenzaran a administrar y tomar sus propias decisiones. Hoy día le estamos diciendo a las regiones, mire, usted a partir, porque eso es, y usted aprueba esta constitución y usted va a ser autónomo del poder central para tener sus propios recursos, su propia ¿Van a poder justicia, cobrar impuestos, por ejemplo? Lo que plantea, más grave aún, Gabriela, en otros capítulos, en otros artículos de este mismo capítulo, señala que podrán crear empresas públicas, cobrar sus propios tributos. Yo creo que la manera en que se pretendió este modelo que dice Ricardo, que no es inventado, es un invento porque es un híbrido. No es ni el Estado regional que se pretende ser, ni el Estado federal que algunos pretendían hacerlo. Es un híbrido porque está mal hecho. Vamos a tener 2 órdenes jurídicos, 2 órdenes de derecho, 2 tipos de institución, a diferencia de los países que efectivamente avanzaron a estados federales con todas las implicancias que eso tiene. Hay experiencias exitosas de países federales, obviamente Estados Unidos, Alemania, y países
que no son exitosos. Argentina es el más claro ejemplo de que no es un país exitoso desde el punto de vista federal. Y solo termino a propósito del proceso de descentralización y de lo que no creo. Perú, cuando pretendió darle autonomía a sus regiones de carácter financiero, tuvo que, me acordé del presidente del Partido Comunista, tuvo que recular, tuvo que echar pie atrás en su proceso de descentralización porque al final las regiones empiezan a endeudar, ¿y quién paga? ¿Moya? No. A ver, ahí que responda Ricardo. Sí, que responda Ricardo a estos del sistema híbrido. Sí. Felipe ha hecho dos afirmaciones que me tocan, o sea, una me toca directamente. Él pone palabras en mi boca que no he dicho hasta ahora, digamos, no tengo problema en debatir de si vamos a aprobar o para qué aprobar o rechazar, en fin, pero creía que ese no era el tono, pero en fin, él supone cosas que yo no he pretendido decir. Y en segundo lugar, yo le preguntaría a los argentinos si son más felices o no que nosotros, o si es un modelo fracasado o no. Es delicado hablar de otros países, especialmente de hermanos aquí, nuestros hermanos argentinos. Puede que la estén pasando mal. No sé si nosotros la estamos pasando tan bien tampoco, digamos, si somos un Estado fallido o no, en fin. Pero vamos a cuidado de hablar de que un país es o no exitoso, en fin. Puede ser exitoso en unas materias, en otros no, en fin. Pero se usa mucho, Ricardo. Ricardo, se usa mucho el usar ejemplos de otros países, sobre todo cuando hemos debatido respecto a esta propuesta. Pero le quería preguntar. Para ser técnicamente serio, digamos, uno tiene que decir en qué aspectos no le gusta, ¿no? Pero no decir que un Estado es casi fallido, digamos, por ser federal, en fin. No, creo que hay que hacer, digamos, críticas más fundadas un poquito, digamos, y obviamente con foco. Ahora, respecto a lo que ustedes estaban comentando, si la autonomía, digamos, implica o qué va a implicar, bueno, en términos de principio está dicho ahí, autonomía política, financiera, la creación de empresas, es un modelo que se aplica tanto a los países centralizados como a los descentralizados y por tanto no es un problema de la figura o de la estructura del gobierno el poder crear o no empresas estatales. Eso tiene que ver con otras cosas, digamos, y a veces con ideologías liberales en exceso, digamos, que no permiten que el Estado, frente a cualquier situación, cree empresas. Le digo una cosa, en mi región, en Coquimbo, hoy día hay una empresa municipal colombiana que está llevando a cabo el sistema interconectado o la construcción de parte del sistema interconectado en Chile. Una empresa municipal de Colombia que está invirtiendo más de $1.000 millones en Chile. Entonces, es una cuestión que yo no estoy diciendo que haya que hacerlo en Chile. Lo que estoy diciendo es que uno, no por una visión ideológica, digamos, tiene que oponerse a que se pueda crear una empresa estatal si esta es eficiente y, por ejemplo, no hay mercado con la profundidad necesaria para que responda a una necesidad de un sector de la población, por ejemplo. Sigamos avanzando con otros artículos. Tengo aquí en mis manos el 191. Las entidades territoriales garantizan el derecho de sus habitantes a participar individual o colectivamente en las decisiones públicas, comprendiendo en ella la formulación, ejecución, evaluación y fiscalización y el control democrático de la función pública con arreglo a la Constitución y leyes. Y lo otro, los pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Felipe, su mirada respecto a ese artículo. El primer inciso es como evidente, son los ciudadanos, las personas las que se organizan democráticamente y tienen en su poder electoral la fiscalización, la legítima fiscalización de los actos del Estado. Tengo algunas precisiones, después las voy a hacer con la intervención anterior de Ricardo sobre las empresas públicas y sobre los modelos a seguir. Él fue el que planteó modelos similares a propósito de la organización del Estado regional chileno. A mí lo que me preocupa y mientras más leo, es el segundo que tú acabas de señalar, Gabriela, esta supremacía de una autonomía territorial indígena que pueda tener en su organización una suerte de poder de veto
sobre iniciativas, sobre acciones, sobre decisiones que en un municipio, que en una región, en un territorio determinado, una comunidad autónoma indígena pudiese tener. Es evidente que Chile ha avanzado en el reconocimiento de sus pueblos originarios, pero cuando uno escucha o lee también lo que se le pregunta a los propios pueblos originarios sobre este tema, y este en particular consulta obligatoria y el consentimiento obligatorio que deben estas comunidades indígenas dar sobre cualquier materia, me preocupa sobremanera para el desarrollo económico, social, democrático de distintas comunidades a lo largo del país. Ricardo, para que quienes nos están escuchando hasta ahora puedan comprender bien qué podría significar este artículo, ¿se traduce esto, por ejemplo, en consultas indígenas recurrentes? Ya sabemos lo que pasó durante el proceso constituyente cuando se hizo esta consulta indígena. Sí, yo en particular soy muy crítico de este artículo y particularmente coincido con Felipe en que el segundo párrafo, digamos, claro, el segundo inciso, se presta a muchas interpretaciones, a buenas interpretaciones y a malas interpretaciones. A ver. Y desde ese punto de vista, creo yo, nosotros desde la democracia cristiana además hemos sugerido que dentro de los cambios que hay que hacer, si se llegara a aprobar esta Constitución, es precisamente este artículo. De tal manera de aclararlo, cuál es nuestra visión o cómo debiese plantearse esta inquietud que yo creo que es válida desde el punto de vista de la consulta indígena. Debiese estar circunscrita a lo que Chile ya acordó en el marco del artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que tiene que ver con la consulta indígena como la conocemos hoy día. Es obligatorio, en mi criterio, para de aquí para adelante conocer la opinión de los pueblos originarios de las primeras naciones, como es, desde luego, pero esa no puede ser vinculante bajo ningún motivo, digamos. Sirve para insumar con muy buena voluntad, ¿no es cierto?, cuáles son las preocupaciones que tiene un sector del país, pero eso implicaría, digamos, que cada uno, digamos, porque puede que yo no sea originario, digamos, pero soy tan chilena o chileno como cualquier otro, digamos, que viva en cualquier región de Chile, y por tanto, desde ese punto de vista tenemos que tener el mismo derecho. La consulta, de todas maneras, la obligatoriedad y la condicionalidad de ninguno. Eso es lo que nosotros planteamos, al menos en esta perspectiva. Cuando miramos, Felipe, ¿tú querías comentar algo? No, es que estoy de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí. Cuando miramos la autonomía territorial indígena, que va ya al artículo 234, esta autonomía territorial indígena, esta entidad dotada de personalidad jurídica, de derecho público y patrimonio propio, donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades, y es deber del Estado reconocer, promover y garantizar las autonomías territoriales indígenas para el cumplimiento de sus fines. Tu mirada, Felipe, respecto a ese inciso. Similar al anterior, creo que esta consagración en el capítulo completo de Administración del Estado de conceptos sobre autonomía, autodeterminación, independencia financiera del Estado, uno dice, ¿cómo se van a organizar? ¿Qué significa a la larga eso? Ellos y vuelvo al tema anterior, ¿cómo se van a financiar? Le van a pedir plata al nivel central y el Estado deberá asegurarles un presupuesto para su propia administración. O sea, y también, perdón, Felipe, ¿cómo se define cuál es un territorio indígena? O sea, antes de eso. Piensa tú que lo que está pasando hoy día en Lota, o lo que ha pasado en Lota, y que fue polémico incluso en redes sociales, cuando una comunidad indígena que está asentada ahí, no que tenga un territorio, hizo un requerimiento a la autoridad local para evitar que los recursos naturales del litoral de la zona de Lota Coronel pudiesen extraerse. Y ahí tenemos a los pescadores artesanales parados en sus botes sin poder desarrollar actividad. Entonces, ¿cómo? Y tú lo señalas muy bien,
el texto de esta nueva constitución propuesto está tan mal hecho, está tan mal redactado, que es una suma de cosas que no aportan al todo, que no es sistémico, que no logra no solo recoger tradiciones, porque está bien, uno tiene tradiciones republicanas, institucionales, estamos en una sociedad distinta, pero ¿cómo va a conversar con la realidad? ¿Cómo voy a resolver que una comunidad X me diga, mire, ¿sabe qué? Este es mi pedazo, este es mi territorio. ¿Quién lo va a resolver? ¿La justicia de ellos? ¿La asamblea regional? ¿La asamblea comunal? No, comunal creo que no hay. ¿La asamblea legislativa regional? ¿El Congreso de la Cámara de Diputados y Diputadas, que tiene veto sobre todo? Por eso mi mirada integralmente crítica al texto propuesto para esta nueva Constitución. Ricardo. Sí, es un artículo también raro. De las cosas que yo he señalado desde el principio en esta conversación es que este es un tema que a mí me preocupa mucho. Felicito mucho yo el modelo hasta la comuna autónoma. Creo que hay me parece bien el avanzar, digamos, hacia regiones y comunas autónomas. Eso es claro, es muy ordenado desde el punto de vista de la estructura que debiese tener el Estado, en fin, cómo estas colaboran además con las otras instancias del gobierno, en un Estado que también es unitario, digamos, desde el punto de vista de que tiene representación en todo el territorio del país, en fin. Esa cosa, hasta ahí me parece todo muy bien, y soy firme partidario de la comuna autónoma, aunque creo que en esta Constitución uno de los pecados es darle poca importancia a la comuna autónoma, como también se lo está dando, por ejemplo, en el proyecto que modifica la reforma tributaria, por ejemplo, que está en discusión hoy día en la Cámara. En fin, en Chile hay hoy día muy poca preocupación por la comuna, hay mucha preocupación por lo regional, y me parece muy bien, pero creo que la comuna nos está quedando con una patita debilitada. Y esto se expresa aquí en este capítulo, en el artículo 234 que usted ha mencionado, de manera muy explícita, porque ¿qué es lo más relevante? En la primera entrada, digamos, que tiene el ciudadano o la ciudadana al Estado, siempre ha sido la comuna, es la municipalidad. Aquí se asocia además, ¿no es cierto?, comuna, autónoma y municipio. El municipio es la estructura, la institucionalidad de la comuna, ¿no es cierto? Claro. Y por tanto tenemos que fortalecer eso. Creo que este artículo 234 contribuye a debilitar. Y a mí, derechamente, no me gusta. Creo que esta es una de las cosas que hay que mejorar, o al menos aclarar, de tal manera de derivar probablemente hacia una ley, ¿no es cierto?, dónde se pueden constituir, cuáles son las características, como aquí se ha planteado también, cuáles son cómo se financian, cuál es su estructura, es voluntaria, es obligatoria. Es decir, aquí, en este artículo 234, creo yo, hay muchas dudas y hay mucho que avanzar. Mira, en eso, Gabriela, perdona, sí, coincido con Ricardo. Yo creo que la deformación profesional de pasar por la Subsecretaría de Desarrollo Regional efectivamente te entrega una mirada desde los territorios y es muy enriquecedora. Y efectivamente Chile y todo el proceso de descentralización, esto no es una crítica a Ricardo ni mucho menos, pero que se discutió en el Parlamento y que me tocó a mí el proceso de implementación, reglamento, traspaso de competencias, las primeras iniciales que planteaba la propia ley, tenía y tiene una pata coja efectivamente. Estamos ahí con problemas de conexión. Felipe, si quiere apaga la cámara para poder escuchar la idea completa. Escuchaba ayer No, lamentablemente no lo... Sí. No, Felipe, lamentablemente estamos ahí con un problema en su conexión a internet y ya son las 8:55. No quiero cortarlo, pero se nos acabó el tiempo. Okay. Sí. Sí, no lo escuchamos. Bueno, aprovecho de despedirlos a ambos, a Felipe Salaverry, a Ricardo Cifuentes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. A ver si más adelante retomamos la conversación con este tema tan interesante. Con mucho gusto, Gabriela, un agrado. Bueno, le mando un abrazo a Felipe también, aunque no lo pueda escuchar. Mil disculpas y muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Y antes de